Hola, ¿qué tal, amables amigos? Buen día tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos. Y hoy empezaremos una serie que lleva por título Los judaizantes. Y surgen al respecto muchas preguntas. ¿Qué significa judaizante? ¿Quién sería en sí una persona judaizante? ¿Y por qué se les llama judaizantes? Hermanos míos, a lo largo de todo el Evangelio, de los Evangelios, dividido en 4 partes o considerado a partir de 4 puntos de vista, como es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y posteriormente, como podremos o nos hemos podido dar cuenta, la mayor revelación de la gracia o el más grande apóstol que conocemos, que la Biblia nos muestra, y es Pablo, aquel que fue un religioso perseguidor de cristianos, asesino, que perseguía a la iglesia, que perseguía a Jesucristo. Se convierte al cristianismo cuando va rumbo a Damasco, precisamente con poderes dados por los sumos sacerdotes, por los ancianos, coludidos con el gobierno de Roma, que gobernaba en ese momento, valga la redundancia, y se topa en el camino con Jesucristo, quien le habla, y sabemos la historia. ¿Por qué me persigues?, dice Jesucristo a Saulo. Saulo pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y vemos cómo este religioso recalcitrante, perseguidor de cristianos, finalmente se pone a las órdenes de Jesucristo cuando le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, estoy a tus órdenes. Y entonces Jesús le dice que vaya a tal parte, que ahí tiene instrucciones precisas para él. Este instrumento escogido, como bien lo dice el capítulo 9 de Hechos, es precisamente una herramienta milimétrica en las manos de Jesucristo. Este religioso recalcitrante que enseñaba religión, este religioso recalcitrante que perseguía cristianos y que los forzaban, los torturaban para que ellos renunciaran a la fe en Jesucristo y siguieran cautivos en lo que es la religión y cumpliendo todo lo que esa religión exige, la religión judía. Jesucristo entonces lo toma de un bando, el bando enemigo al cual pertenecía Saulo, y ahora lo llama hacia su equipo, el equipo de predicadores de Jesucristo, y empieza la nueva etapa de Saulo, que ahora es Pablo, el más pequeño de los apóstoles, y él mismo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera debería ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia, yo perseguía a Jesucristo. Y sin embargo, dice el propio Pablo: gracias a la gracia de Dios, que me tomó desde el vientre de mi madre, y como un abortivo ahora yo soy el último de los apóstoles, o un apóstol más. Y vale la pena resaltar que Pablo nunca estuvo frente a frente con Jesucristo. Pablo no conoció a Jesucristo físicamente, escuchó su voz, y la única vez que escucha su voz es precisamente en espíritu. Pablo ve una luz inmensa en el mediodía, en el desierto, una luz esplendorosa que rebasa por mucho cuando el sol está en el cenit, cuando es el mediodía en pleno desierto, y sin embargo esa luz lo deja ciego a él. Van varios en el camino, pero sin embargo al único que deja ciego físicamente es a él, porque es a él a quien se dirige Jesucristo, es a él a quien quiere tomar Jesucristo. Van varios, son varios judíos que van acompañando a Saulo,
varios judíos religiosos que van acompañando a Saulo, y sin embargo, el único que escucha y que ve, que entiende lo que dice esa voz, es Saulo. Los demás no entendían lo que decía la voz. Todos cayeron, pero el único que se levanta cegado es el propio Saulo, que posteriormente sería Pablo, el más pequeño. Y Dios nos muestra, o le muestra a Saulo su verdadero estado espiritual. Cuando Saulo se levanta, no ve nada, ha sido cegado. Y si nosotros analizamos con detenimiento lo que le pasa a Saulo, es que nos daremos cuenta que lo que le pasa a Saulo en realidad es que la ceguera espiritual que él tenía pasa a ser física. Ahora ya no está ciego espiritualmente, ahora está ciego físicamente. Dios le muestra a Saulo el verdadero estado espiritual en que él se encontraba, cuando él era usado por los religiosos, cuando él se había convertido en el perro de presa del Sanedrín, de los religiosos judíos, y entonces le muestra su verdadero estado espiritual. Cuando Saulo se levanta, no ve nada, y entonces aquellas personas que iban con él, que siguen estando ciegas espirituales, lo van guiando. Un ciego o unos ciegos guiando a otro ciego. Como podemos leer en Mateo 15, por ejemplo, cuando dice Jesucristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el agujero, cuando está hablando precisamente de los religiosos. Mateo 15 y Marcos 7, cuando habla de los alimentos, cuando habla de lo que comemos, no nos ensucia, no nos hace inmundos, porque no va al corazón, va al estómago y luego sale, tiene salidera, no se queda dentro de ti. Lo que tú hablas, dice Jesucristo, sale de tu corazón, porque de la boca sale de lo que está lleno el corazón, o del contenido que tiene tu corazón. Hermanos míos, esta serie, repito, lleva por título Los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? ¿Por qué se les llama judaizantes? ¿Y qué hace un judaizante? Para esto nos vamos a remitir, hermanos míos, al capítulo 1 de Gálatas, y podemos empezar a leer desde el verso 1. Quisiera que leyéramos el saludo de Pablo hacia los Gálatas. Gálatas o Galacia es una parte donde el misionero por excelencia, que es Pablo, llega y predica el Evangelio. Y nosotros sabemos perfectamente que si alguien sabía de ley, si alguien sabía de las leyes judías, era precisamente Saulo, que posteriormente es Pablo. Entonces, vale la pena resaltar el saludo que hace Pablo hacia los Gálatas, porque vamos a ver de qué manera Saulo se dirige a los Gálatas. Miren ustedes, dice así el verso 1 de Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Por principio de cuentas, Pablo dice, yo soy apóstol. A mí no me hizo apóstol ningún hombre. A mí no me hizo apóstol ningún grupo religioso. A mí no me dieron credenciales de apóstol. Yo no tengo ningún título de apóstol de ninguna religión, de ninguna institución religiosa. A mí me hizo apóstol el propio Jesucristo. Esta aclaración, hermanos míos, cabe la pena resaltarla, porque cuando Pablo se iba, Pablo llegaba a Galacia, por ejemplo, estamos con los Gálatas, predicaba el Evangelio, dejaba entonces ese grupo de personas que ya habían recibido la palabra de Dios,
habían recibido a Jesucristo en su corazón, se habían convertido al Evangelio, se habían convertido a Cristo. Ahora estas personas eran hijas de Dios, ahora estas personas ya no eran religiosas, ahora estas personas habían entendido supuestamente el mensaje de Pablo. Cuando Pablo se va, deja establecida una congregación de cristianos, establecida y la coordinada, deja ancianos, deja personas que estarán al frente de esa congregación, y él se va porque él sigue con su trabajo misionero, él sigue y va a otro lugar a predicar el Evangelio. Y cuando él se va, llegan otras personas que dicen que Pablo no es apóstol, porque Pablo no tiene no tiene ningún grupo religioso que lo respalde, no tiene ningún título, no tiene ninguna credencial. Y estos sí traen títulos, sí traen credenciales. Estas personas que llegan, estas personas que siguen a Pablo y que mientras Pablo está trabajando, está haciendo su trabajo misionero, está predicando el Evangelio, ellos están observando a lo lejos qué es lo que hace Pablo. Y cuando Pablo se va, estas personas llegan precisamente con sus credenciales, con sus títulos, diciéndole que Pablo no es ningún apóstol, porque a Pablo no lo respalda ninguna institución religiosa, ningún grupo religioso, y por lo tanto lo que él enseña es falso. Los falsos maestros judaizantes le dicen a las iglesias, por ejemplo Galacia, que el que enseña mal o el que es un falso maestro es Pablo. Nosotros, hermanos míos, debemos de tomar en cuenta todo esto cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a leer precisamente el Evangelio de Jesucristo o los Evangelios. Hermano mío, hermana mía, tenemos que dejar bien claro, o que quede en nuestra mente bien claro, que si existe un maestro verdadero, si existe alguien que predica la verdad, si existe alguien que predica directamente aprendido o revelado por Jesucristo, es Pablo. Por supuesto, junto con los otros apóstoles, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, Santiago, todos ellos. Sin embargo, el instrumento escogido, la herramienta milimétrica en las manos de Jesucristo, es Pablo. Y miren ustedes lo que sigue diciendo Pablo en el verso 2 del capítulo 1 de Gálatas. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Quiere decir, no había una sola congregación en Galacia, en la zona de Galacia. Había varias congregaciones. Cuando Pablo se va, llegan los judaizantes, llegan estos religiosos judíos a tratar de imponer su religión, su doctrina a estas personas que han sido adoctrinadas o predicadas por Pablo. Pablo, repito, la persona que más conocía de ley, la persona más capacitada para enseñar ley, era Pablo, o es Pablo, y sin embargo Pablo nunca les enseña religión o ley en las diferentes partes donde él predica el Evangelio. Vamos a ver el verso 3. Este es el saludo de Pablo a los de Gálatas. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo levantó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la introducción de Pablo en su carta a los Gálatas, el verso 4 en adelante. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el saludo de Pablo. Y dice, Pablo, apóstol.
Normalmente Pablo nunca dice yo soy apóstol, pero aquí, sabiendo Pablo que habían llegado estos judaizantes, estos falsos maestros, estos enviados del demonio, estos agentes de Satanás, habían llegado a pervertir el evangelio que él les había enseñado y a perturbar las almas de esas personas. Miren ustedes, y aquí empieza el regaño de Pablo, que está muy molesto. Pablo está muy molesto, Pablo no está contento con lo que está pasando en Galacia, y empieza ahora el regaño de Pablo hacia los Gálatas. El verso 6 hasta el 10 vamos a leer del capítulo 1 de Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchemos, hermanos, evangelio diferente. Quiere decir, lo que Pablo está diciendo entre líneas es, yo nunca les enseñé eso que ustedes están haciendo. ¿Cuándo les enseñé eso? Pablo está muy molesto y está regañando a los de Galacia. No que haya otro evangelio, verso 7 de Gálatas 1, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que yo les prediqué, dice Pablo, sea anatema. Vamos a volver, hermanos míos, a leer del verso 6 al verso 8. Pablo hablando, enojado, Pablo hablando en forma de regaño hacia los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente al que yo les prediqué, dice Pablo, sea anatema. Hermanos míos, sea anatema es una solemne advertencia para todos aquellos que de alguna manera están involucrados con lo que es la palabra de Dios, pero sobre todo para aquellos que están agregándole cosas al evangelio de Jesucristo. Cosas que ni Jesucristo, ni los discípulos de Jesucristo, ni los apóstoles de Jesucristo jamás enseñaron. Vamos a seguir leyendo el verso 9 al 10. Repito, como antes hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio de que han recibido de nosotros, implícitamente Pablo está diciendo eso. No está escrito así, pero implícitamente Pablo lo está diciendo. Verso 9, otra vez, hermanos. Como antes hemos dicho, como antes hemos, en plural, está escribiendo Pablo, pero Pablo es ahora el portavoz de todos los apóstoles. Como antes hemos dicho, lo repito ahora, si alguno o si alguien les predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado a ustedes, sea anatema. Hermanos míos, esta es una solemne advertencia, repito, sea anatema, que significa que la maldición de Dios caiga sobre ellos. O maldito sea. Es dura la palabra, se escucha muy fuerte. Bueno, pero eso es lo que dice.
la palabra de Dios. Ahora, el verso 10, miren lo que sigue diciendo Pablo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pregunta Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos míos, tenemos que leer con mucho cuidado lo que está escrito en la palabra de Dios. Recordemos que Pablo, Saulo en aquel entonces, era un religioso recalcitrante que enseñaba religión, que enseñaba ley, que perseguía a los que ya no hacían las cosas que ellos ordenaban en cuanto a la ley de Moisés, en cuanto a la doctrina de los fariseos, de los religiosos, maestros de la ley, escribas, de los religiosos judíos en general. ¿Qué eran esas cosas? ¿Cuál es la doctrina de los judíos religiosos? ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? ¿Sí recuerdan ustedes? ¿Sí han analizado ustedes cuál es la doctrina de estas personas? ¿Y por qué es importante saber a qué es lo que se está refiriendo Pablo? Porque es muy probable que tú estés haciendo lo mismo que hacían estos religiosos o que enseñaron estos judaizantes que llegaron a perturbar las almas de los de Galacia y a pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que si teniendo una Biblia, hermanos míos, sigamos un evangelio pervertido? ¿Pervertido por quién? Por los judíos. Sin embargo, hoy día existen denominaciones cristianas, entre comillas, que dicen ser cristianos, pero que actúan exactamente como actúan los religiosos del tiempo de Jesucristo, de Pablo. Y miren, vamos a darle lectura nuevamente al verso 10 de Gálatas 1 y dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo está diciendo, yo no he venido a caerle bien a la gente. Yo no he venido a caerle bien a la gente. Yo vine a decir la verdad. Si busco el favor, es el de Dios, dice Pablo, no el de los hombres. O trato de agradar a los hombres. Dice Pablo, yo no trato de agradar a los hombres. Sigue diciendo, pues, si todavía agradar a los hombres. Quiere decir, en algún momento, Pablo agradó a los hombres. ¿A cuáles hombres? A los religiosos, a los judíos recalcitrantes. Pablo agradó a ellos, de hecho era admirado por ellos, Pablo. Seguramente había muchos niños en el lugar donde Pablo vivía que se llamaban Saulos, y se lo habían puesto precisamente en honor a ese, podemos decirle entre comillas, héroe religioso que ellos tenían, que era Saulo. Porque Saulo aventajaba por mucho, dicho por él mismo, a los de su religión. Era más celoso que ellos. Así que si alguien era admirado por los religiosos judíos, era Saulo. Ahora este Saulo, cuando Jesucristo lo toma para pasarlo del bando equivocado al bando correcto, ahora ya no lo admiran. Ahora ya no lo aman. Ahora ya no les agrada. Es por eso que dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos míos, tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Hermanos, yo sé que a mucha gente le cuesta mucho trabajo darse cuenta de que están en un error. Si algo o si de algo es incapaz una persona que vive en un error, es reconocer que está en un error.
de 1000 personas, hermanos míos, que están metidas en una religión donde el evangelio ha sido pervertido de forma terrible por los judíos o por las doctrinas judías. Si de algo son incapaces es precisamente de eso, de reconocer que han estado equivocados tanto tiempo. De 1000 personas, si acaso una o dos tendrán el valor civil de decir si es cierto. Yo estaba equivocado. ¿Y saben lo que significa eso, hermanos míos? Eso significa arrepentirse. Cuando Jesucristo sale del templo, hermanos míos, a comenzar su ministerio, Jesucristo no toma a ningún religioso para que lo acompañara a predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque Jesucristo conocía perfectamente a esas personas y sabía que si Él llevaba a estas personas a que lo acompañaran a predicar el evangelio, iban a hacer precisamente eso, pervertir las enseñanzas que el propio Jesucristo diera a las personas. Y es por eso que Jesucristo no toma ningún religioso y sin embargo sí toma, por ejemplo, a Pedro, un vulgar pescador sin letras, no sabía ni leer ni escribir, sin letras, nos dice el libro de Hechos. Toma a Mateo, un ladrón de hacienda, cobrador de impuestos, a la mujer samaritana, por ejemplo, que está, cuando él está sentado a la orilla del pozo, llega ella a tomar agua, a sacar agua del pozo, y se convierte ella, hermanos míos, en un apóstol de Jesucristo, cuando ella va a Samaria y le trae a muchos hombres. Si no nos damos cuenta de eso, hermanos míos, ¿nuestra vida cristiana es real? ¿Estamos creyendo que nos estamos ganando méritos o estamos jugando a ser cristianos? ¿Estamos jugando al cristianito? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana, hermana? ¿En realidad eres cristiana? Reciban un saludo cordial, un abrazo fraterno de su hermano Juan Luis desde aquí, desde un punto en la geografía de Veracruz, México, como siempre lo digo. Y ojalá, hermanos míos, que esto los anime a analizar lo que dice la palabra de Dios y lo que ustedes están haciendo. Que Dios nos pueda bendecir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.